Buenas noches, exploradores de lo imposible y soñadores de lo desconocido. Bienvenidos a Expedición Enigma. Acomódate en tu refugio, baja las luces y permite que la suave penumbra te envuelva. Respira profundamente. Con cada exhalación, deja ir las tensiones del día, las preocupaciones que pesan sobre tu mente. Esta noche no solo escucharemos historias, las viviremos. Nos deslizaremos por el tiempo y el espacio, siguiendo las huellas de hombres y mujeres cuya audacia los llevó más allá de los límites de lo conocido. Sus nombres, sus leyendas y, sobre todo, sus enigmas resuenan con un eco misterioso a través de los siglos. Desde las profundidades inexploradas de selvas milenarias hasta los vastos desiertos de hielo, donde el viento susurra secretos ancestrales, y los picos montañosos que acarician las nubes más altas, nos adentraremos en relatos de valentía, obsesión y a veces desapariciones inexplicables. Estas son las crónicas de pioneros que desafiaron lo imposible, cuyas expediciones se convirtieron en leyendas, y cuyos destinos, en ocasiones, quedaron envueltos en un velo de misterio tan denso como la niebla de un antiguo bosque. Prepara tu mente para un viaje fascinante a los rincones más remotos y enigmáticos de nuestro planeta. Permite que el ritmo pausado de estas narraciones te acune suavemente, llevando tu imaginación a lugares donde la historia y la leyenda se entrelazan de forma indisoluble. Deja que el susurro de la aventura te arrastre hacia un sueño profundo y reparador. Un sueño poblado por visiones de tierras inexploradas y secretos esperando ser desvelados. En esta expedición, la única brújula que necesitas es tu propia curiosidad. Con cada relato, te sumergirás un poco más en el dulce abismo del misterio, abriendo la puerta a los sueños más profundos y serenos. Que el viaje comience. La ciudad perdida de Zeta, el último viaje de Percy Fawcett. Imagina un hombre cuya vida era una búsqueda incesante, un espíritu indomable, devorado por una obsesión. Hablamos del coronel Percy Harrison Fawcett, una figura que a principios del siglo XX era tan legendaria como las junglas que exploraba. Cartógrafo británico, espía ocasional y explorador incansable, Fawcett no era un aventurero de salón. Sus ojos, penetrantes y llenos de una determinación casi febril, vislumbraban lo que otros solo podían soñar: la existencia de una civilización perdida y avanzada, una metrópolis a la que él llamó Zeta, escondida en las profundidades impenetrables del Amazonas. Esta no era una fantasía romántica. Para Fawcett, Zeta era una verdad tan palpable como el aire que respiraba. Una ciudad milenaria cuyos secretos podrían reescribir por completo la historia conocida de la humanidad. Su creencia se forjó en años de meticulosas investigaciones, leyendo crónicas olvidadas de conquistadores y misioneros y analizando artefactos encontrados en la selva que sugerían una complejidad cultural mucho mayor de lo que los arqueólogos de la época estaban dispuestos a aceptar para la cuenca amazónica. Las expediciones previas de Fawcett al continente sudamericano ya eran materia de leyenda. Había cartografiado vastas extensiones de territorio virgen, sobrevivido a las enfermedades tropicales que diezmaban a otros, a encuentros tensos con tribus de las que se rumoreaba que eran hostiles, y a la inclemencia brutal de un clima que parecía querer tragarse a quienes se atrevieran a desafiarlo. Sus informes a la Royal Geographical Society, que lo patrocinaba, eran precisos, detallados y a menudo asombrosos, pero siempre con una insinuación, una nota subyacente
que apuntaba a algo más grande, algo oculto más allá del horizonte. Cada vez que regresaba a la civilización, era solo para reabastecerse, para curar sus heridas y para alimentar su obsesión con más estudios, antes de sumergirse de nuevo en la vorágine verde del pulmón del mundo. La jungla lo llamaba, y él, como un sonámbulo hacia su destino, no podía resistir. Su última gran expedición, la de 1925, fue la culminación de toda una vida de búsqueda. Fawcett, de 58 años, ya no era un joven, pero su espíritu ardía con la misma intensidad. Desoyó todas las advertencias, incluso las de aquellos que lo admiraban y temían por su seguridad. Rechazó una expedición de rescate preprogramada por sus patrocinadores, convencido de que su método de viaje ligero y discreto sería la clave del éxito, minimizando el impacto y el riesgo de ser detectados por tribus desconocidas. Su equipo era pequeño y para él perfecto. Su hijo mayor, Jack Fawcett, un joven de 21 años que había heredado el espíritu aventurero de su padre y lo idolatraba sin reservas, y Raleigh Raimel, un amigo de Jack, que aportaba juventud y vigor. Partieron con la esperanza de encontrar la ciudad y regresar triunfantes, trayendo al mundo la prueba de una civilización que desafiaría todos los libros de historia. La última comunicación de Fawcett fue una carta desgarradora, fechada el 29 de mayo de 1925, enviada desde un lugar al que llamó Dead Horse Camp, en el corazón inexplorado del estado de Mato Grosso, en Brasil. En ella, con una caligrafía firme, describía el buen ánimo de su pequeño grupo, a pesar de la inmensa dificultad del terreno. Mencionaba que la jungla se volvía cada vez más densa, las noches más silenciosas y llenas de sonidos extraños, y que estaban a punto de adentrarse en territorio completamente inexplorado, más allá de cualquier mapa conocido. La carta terminaba con la promesa de otra comunicación, una vez que cruzaran una barrera de árboles imponentes que parecían como un arco de entrada a lo desconocido. Pero esa comunicación nunca llegó. Después de esa carta, el silencio. Un silencio sepulcral, espeso, que el inmenso y misterioso Amazonas se tragó sin dejar el más mínimo eco. Percy Fawcett, su hijo y su compañero, simplemente se desvanecieron, como si la propia selva hubiera decidido borrarlos de la existencia. Su desaparición se convirtió en uno de los mayores enigmas de la exploración del siglo XX, un misterio tan inmenso y profundo como la propia Amazonia que se los llevó. La repentina y total desaparición de Fawcett no solo conmocionó al mundo, sino que desató una de las mayores y más costosas operaciones de búsqueda en la historia de la exploración. Decenas de expediciones, financiadas por periódicos, sociedades geográficas y millonarios aventureros, se lanzaron al Amazonas en los años siguientes. No buscaban solo a los hombres desaparecidos. La tentación de encontrar la legendaria ciudad de Zeta, y con ella la gloria y el reconocimiento, era un imán irresistible. Hombres valientes, pero a menudo inexperimentados en las brutalidades del Amazonas, se adentraron en la jungla, enfrentándose a los mismos peligros que Fawcett había conocido también. Enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla, encuentros inesperados con tribus indígenas cuya hospitalidad era incierta, ataques de animales salvajes y la inmensidad abrumadora de una naturaleza que no mostraba piedad. Trágicamente, muchas de estas expediciones terminaron con más desapariciones o muertes, agregando más nombres a la larga lista de los que el Amazonas reclamó.
Algunos regresaron con relatos de encuentros extraños, avistamientos fugaces de estructuras de piedra o indicios que parecían confirmar las teorías de Fawcett, pero sin pruebas concretas ni el rastro definitivo de los exploradores. ¿Qué les pasó realmente a Percy Fawcett, a su hijo Jack y a Raleigh Rimmel? Las teorías que surgieron son tan variadas y enigmáticas como la biodiversidad de la jungla misma. La explicación más común, y la más trágicamente plausible, es que sucumbieron a las enfermedades tropicales que diezmaron a tantos exploradores, o que se rindieron ante el hambre y la deshidratación, víctimas de un entorno implacable que no perdona ni el más mínimo error de cálculo. Otra teoría sugiere que fueron emboscados y asesinados por tribus indígenas hostiles. Se rumoreaba que los Kuluene, un pueblo feroz que protegía celosamente sus tierras de cualquier intrusión, podrían haber sido los responsables. Sin embargo, otras tribus de la región siempre negaron su participación o ofrecieron relatos confusos que solo aumentaban el misterio. Algunas versiones incluso sugerían que los Fawcett no fueron asesinados, sino que se integraron voluntariamente en una de estas tribus, eligiendo vivir entre ellos, fascinados por su modo de vida o por los secretos que podrían haber compartido. Pero existe una teoría que resuena con una melodía más inquietante y que conecta directamente con la obsesión de Fawcett por la ciudad de Zeta. ¿Y si, a pesar de todas las probabilidades, Percy y su equipo realmente encontraron lo que buscaban? ¿Y si al cruzar ese arco de entrada a lo desconocido que Fawcett describió, se encontraron con la legendaria ciudad de Zeta y sus habitantes? La especulación más audaz sugiere que podrían haber sido aceptados por esa civilización avanzada, una cultura tan secreta y aislada que eligieron permanecer con ellos, descubriendo conocimientos que el mundo exterior no estaba preparado para recibir. Algunos incluso susurran que no fueron aceptados, sino retenidos, parte de un pacto o un secreto que no podían revelar. Quizás la misma tecnología o poder que permitió la construcción de Zeta también tenía la capacidad de borrar toda huella de intrusos. Más allá de la ciencia y la historia, hay quienes se aventuran en el terreno de lo paranormal o lo inexplicable. ¿Podría la jungla amazónica, con su vasta antigüedad y sus energías telúricas desconocidas, haber absorbido a los exploradores de una manera que desafía nuestra comprensión? Algunos teóricos han planteado la posibilidad de que Fawcett y su equipo se toparan con un vórtice energético o un portal oculto en un lugar de alta concentración mística o geomagnética, transportándolos a otra dimensión, a un tiempo diferente, o incluso a un plano de existencia oculto para el resto de la humanidad. En un lugar tan vasto e inexplorado como la Amazonia, donde se han reportado avistamientos de luces inexplicables, fenómenos acústicos anómalos y encuentros con criaturas legendarias, la idea de que algo más allá de nuestra comprensión los reclamó no es del todo descartada por los más imaginativos. Hay relatos de tribus que hablan de gente de las estrellas o de lugares donde el tiempo se dobla. ¿Fue la desaparición de Fawcett un simple accidente o un encuentro con un misterio de proporciones cósmicas que el Amazonas sigue guardando celosamente? Si estas historias de aventura y misterio están encendiendo tu curiosidad, te invitamos a unirte a nuestra tripulación de exploradores. Suscríbete al canal Expedición Enigma y no te pierdas nuestras futuras inmersiones en lo desconocido. La conquista del Polo Sur. Amundsen
versus Scott. Cierra los ojos e imagina un desierto blanco, un vasto lienzo de hielo infinito, donde el viento aúlla como un lamento ancestral y el frío muerde hasta los huesos. La Antártida, el continente más inhóspito y misterioso de la Tierra, fue a principios del siglo XX el escenario de la última gran carrera de la exploración polar, la conquista del Polo Sur. 2 hombres, cada uno un titán a su manera, se lanzaron a esta épica contienda, sus nombres grabados para siempre en la historia de la resistencia humana. Por un lado, el noruego Roald Amundsen, un explorador curtido hasta la médula, forjado en el hielo del Ártico. Era un hombre de pocas palabras, pero de una meticulosidad obsesiva, un estratega brillante con un profundo respeto por las tradiciones de los pueblos inuit en el uso de perros de trineo y esquís, aprendiendo de quienes habían dominado el hielo por milenios. Su mente calculadora no dejaba nada al azar. Cada detalle, cada gramo de equipo, era una decisión de vida o muerte. Por el otro lado, el capitán Robert Falcon Scott, un oficial naval británico de porte noble y carisma innegable. Scott representaba el espíritu romántico y caballeresco de la exploración británica, imbuido de una fe inquebrantable en la fuerza de voluntad y el sacrificio humano por la gloria de la ciencia y del imperio. A diferencia de Amundsen, Scott apostaba más por la tecnología de su época, incluyendo vehículos motorizados que pronto se mostraron ineficaces en el hielo, y por la fuerza bruta de los ponis de Manchuria, que aunque robustos, no estaban adaptados al entorno polar extremo. La diferencia en sus filosofías de expedición, en sus métodos y en su enfoque ante la naturaleza, sería, a la postre, una diferencia abismal entre la vida y la muerte. Ambos equipos partieron con el mismo objetivo sagrado: ser los primeros en plantar su bandera en el punto más austral del planeta. Pero sus estrategias eran mundos aparte. Amundsen, con una audacia estratégica que rozaba la deslealtad para algunos, había cambiado discretamente su objetivo original del Polo Norte al Polo Sur, al enterarse de que Frederick Cook y Robert Peary ya habían reclamado el norte. Su campamento base en la Bahía de las Ballenas, en la Antártida, estaba geográficamente más cerca del polo y ofrecía una ruta aparentemente más directa, aunque cargada de peligros conocidos, como gigantescas grietas en el hielo que podían tragarse a un equipo entero sin previo aviso. Scott, por su parte, estableció su base en el estrecho de McMurdo, siguiendo una ruta que ya había explorado parcialmente en expediciones anteriores, con el apoyo de depósitos de provisiones preestablecidos que serían vitales para su regreso, pero que en última instancia no fueron suficientes. La carrera hacia el fin del mundo comenzó en el breve y brutal verano antártico de 1911. Amundsen, con un equipo de expertos esquiadores y una manada de casi 50 perros husky bien entrenados y cuidadosamente seleccionados, avanzó con una eficiencia que rayaba en lo inhumano. Cada gramo de comida, cada kilómetro de avance, cada detalle había sido planificado con una precisión obsesiva. Se movían como una máquina perfectamente engrasada sobre el hielo y la nieve, enfrentándose a ventiscas implacables que reducían la visibilidad a la nada y a temperaturas glaciales que amenazaban con congelar la vida misma. Los perros eran su motor y su salvación, capaces de tirar de cargas pesadas a través de la nieve profunda y, en última instancia, de servir como alimento si la situación se volvía desesperada. Una decisión fría y calculada que Amundsen tomó sin sentimentalismos, priorizando
la supervivencia del equipo por encima de todo. Su avance fue constante, metódico y brutalmente efectivo. Un testimonio de una preparación exhaustiva y una adaptabilidad gélida. Mientras tanto, la expedición de Scott se enfrentaba a desafíos imprevistos y a una serie de infortunios que parecían perseguirlos. Los ponis, seleccionados con la esperanza de que facilitaran el transporte de cargas pesadas, demostraron ser inadecuados para el terreno polar, hundiéndose una y otra vez en la nieve blanda y sucumbiendo rápidamente al frío extremo. A pesar de los valientes esfuerzos de sus cuidadores, que se esforzaron hasta el límite, la ineficacia y la eventual pérdida de los animales obligó al equipo a depender cada vez más del arrastre manual de los trineos, una tarea agotadora, desmoralizadora y físicamente devastadora en un entorno donde cada caloría contaba. El clima era despiadado, con temperaturas que caían muy por debajo de lo esperado, y las tormentas de nieve, tan densas que parecían paredes de cristal helado, ralentizaban su progreso de forma dramática, consumiendo valiosas provisiones y minando la moral de los hombres. La distancia al polo parecía interminable, una lucha constante contra la fatiga, el frío penetrante, el hambre y una desesperanza creciente que se cernía sobre ellos como un presagio helado y mortal. El 14 de diciembre de 1911, en un momento que quedaría grabado en los anales de la exploración, Roald Amundsen y sus 4 compañeros, Olav Bjaaland, Helmer Hansen, Sverre Hassel y Oskar Wisting, alcanzaron el polo sur geográfico. Plantaron orgullosamente la bandera noruega en el punto más meridional del planeta y dejaron una pequeña tienda con una carta para Scott en caso de que este último llegara. Su viaje de regreso fue tan metódico y exitoso como la ida, completando la expedición en un tiempo récord y asombrosamente sin una sola pérdida humana. Amundsen había ganado la carrera, no por suerte o por una ruta más fácil, sino por una planificación exhaustiva, una adaptabilidad fría y calculada y una comprensión profunda e implacable de las condiciones polares. Su victoria fue el resultado de una estrategia basada en la eficiencia y la mínima incertidumbre, un triunfo de la pragmática preparación sobre el heroísmo improvisado. Un mes después, el 17 de enero de 1912, la expedición de Robert Falcon Scott, exhausta, demacrada y al límite de sus fuerzas físicas y mentales, finalmente llegó al Polo Sur. Pero la imagen que encontraron fue un golpe demoledor, un puñal gélido en sus ya maltrechos espíritus. En lugar de la desolación y el vacío que esperaban, vieron la bandera noruega de Amundsen ondeando al viento sobre la tienda abandonada, un cruel y silencioso recordatorio de su derrota. La desilusión fue abrumadora, el golpe moral devastador. Scott escribió en su diario con una caligrafía temblorosa: «Lo peor ha sucedido, hemos sido vencidos». El viaje de regreso, ya de por sí una empresa desesperada y contra el reloj, se convirtió en una trágica y agonizante lucha por la supervivencia contra un enemigo implacable, la propia Antártida, que parecía haberse confabulado contra ellos. Uno de los hombres, Edgar Evans, un gigante de fuerza física, murió el 17 de febrero, debilitado por una herida en la cabeza sufrida en una caída y la brutal congelación. Luego, en una de las escenas más desgarradoras de la historia de la exploración polar, Lawrence Oates, gravemente congelado, con los pies ennegrecidos por la gangrena y sabiendo que era una carga insostenible para el grupo, pronunció sus famosas últimas palabras que resonarían a través de los siglos: «Voy a salir un rato, quizás tarde». Se adentró en la ventisca
eligiendo una muerte digna y solitaria en el gélido abrazo del polo antes de ralentizar a sus compañeros. Un acto supremo de heroísmo y sacrificio que sería recordado por generaciones. A pesar de los sacrificios de sus compañeros, los 3 hombres restantes, Scott, el doctor, Edward Wilson y Henry Bowers, no lo lograron. Una tormenta de nieve brutal, con vientos huracanados de más de 100 kilómetros por hora y temperaturas bajo cero que perforaban la ropa y la piel, los atrapó a solo 18 kilómetros del vital depósito de 1 tonelada, un depósito de provisiones que habría significado su salvación. Atrapados en su pequeña tienda, sin combustible para el hornillo, esencial para derretir nieve y obtener agua potable, ni comida suficiente, escribieron sus últimas cartas y diarios, documentando con estoica precisión su agonía final. La última entrada del diario de Scott, fechada el 29 de marzo de 1912, termina con una súplica desgarradora que aún hoy conmueve. Por el amor de Dios, cuiden de nuestra gente. Sus cuerpos fueron encontrados 8 meses después, en noviembre de 1912, por un equipo de búsqueda que siguió sus huellas congeladas. La tienda había sido convertida en un túmulo funerario por la nieve, y sus diarios y pertenencias fueron recuperados, revelando al mundo la desgarradora y heroica historia de su sacrificio. La carrera por el Polo Sur es una historia dual de triunfo y tragedia, un espejo de la condición humana frente a los límites absolutos de la naturaleza. La victoria de Amundsen es un testimonio de la planificación meticulosa, la eficiencia sin piedad y una profunda comprensión de la naturaleza. La derrota de Scott, un relato conmovedor de valentía, perseverancia y sacrificio frente a una naturaleza implacable que no podía ser doblegada por la sola fuerza de voluntad o el heroísmo. Ambos se convirtieron en héroes a su manera, sus nombres grabados para siempre en los anales de la exploración polar, un recordatorio vívido de la delgada línea entre la gloria y el abismo en los confines más salvajes de nuestro planeta. Algunos teóricos, con una inclinación por lo esotérico, han especulado sobre la posibilidad de que no solo el clima extremo fuera el factor decisivo de la tragedia de Scott. En las vastas y enigmáticas extensiones de la Antártida, un continente que esconde miles de secretos bajo su capa de hielo, se han reportado fenómenos inexplicables, desde extrañas anomalías magnéticas que desorientan las brújulas hasta avistamientos de luces inusuales y estructuras bajo el hielo que desafían la explicación convencional. ¿Podría haber algo más en el corazón de hielo de la Antártida, una energía latente o una presencia desconocida que influyera sutilmente o no tan sutilmente en el destino de aquellos que se atrevían a penetrar sus dominios más profundos? Algunos susurran sobre teorías de antiguas civilizaciones perdidas bajo el hielo, o bases ocultas cuyas energías residuales podrían afectar a los exploradores. La Antártida es un continente envuelto en misterio, con zonas aún sin explorar, donde la ciencia no tiene respuestas. ¿Fue la fatalidad de Scott simplemente un error de cálculo y una tormenta, o el eco de algo más allá de lo comprensible en el blanco e inmenso desierto polar? Quizás el Polo Sur, al igual que sus exploradores, guarda secretos aún más profundos de lo que podemos imaginar. Dr. Livingstone, supongo, el enigma de David Livingstone en África. Cierra los ojos y déjate transportar al vasto y misterioso corazón de África, un continente que a mediados del siglo XIX era para Europa una inmensa mancha blanca en los mapas,
un reino de secretos y leyendas. En este escenario de inmensidad y misterio, un hombre se convirtió en una leyenda viva y luego en un enigma. David Livingstone, un médico escocés, misionero presbiteriano y explorador incansable, dedicó su vida a desvelar los secretos de este continente, no solo por la gloria del descubrimiento, sino impulsado por un deseo inquebrantable de abolir la brutal esclavitud que desangraba el continente y de abrir rutas para el comercio legítimo y la cristianización, creyendo que así podría llevar el progreso y la luz a las tribus de África. Sus viajes eran épicos, sus relatos fascinantes. Fue el primer europeo en cruzar el continente africano de costa a costa y en descubrir las majestuosas cataratas Victoria, a las que nombró así en honor a la reina británica. Un espectáculo de la naturaleza tan grandioso que lo dejó sin palabras, sintiendo la presencia de lo divino. Su reputación como explorador valiente, humanitario y casi sobrehumano crecía con cada río que remontaba, cada mapa que trazaba y cada nueva especie de flora y fauna que documentaba para la ciencia. Sin embargo, a medida que sus expediciones se adentraban más y más en territorios inexplorados, vastos y a menudo peligrosos, las comunicaciones con el mundo exterior se volvieron dolorosamente esporádicas. Livingstone, con su espíritu indomable y su obsesión por sus objetivos, pasaba años sin dar señales de vida. Se sumergía en la inmensidad de la selva impenetrable y las sabanas infinitas, moviéndose entre tribus que podían ser tanto amistosas como hostiles, siempre al borde de la enfermedad tropical, el hambre y el peligro inminente de bandidos o fieras. Su principal obsesión en sus últimos años era encontrar las verdaderas fuentes del Nilo, un misterio geográfico que había cautivado y frustrado a los exploradores europeos durante siglos, una búsqueda que prometía la gloria eterna al que la resolviera. Esta búsqueda lo llevó a internarse cada vez más profundamente en el corazón de África, ignorando los estragos en su propia salud, los peligros para la seguridad de sus expediciones y las advertencias de sus pocos contactos externos que le imploraban regresar. En 1866, David Livingstone, ya un hombre mayor y con la salud seriamente resentida por años de privaciones y enfermedades crónicas, emprendió su última y más ambiciosa expedición. Su objetivo era resolver de una vez por todas el enigma de las fuentes del Nilo, partiendo de la costa este de África hacia el interior. Durante los siguientes 5 años, el mundo exterior recibió solo rumores, cada vez más confusos y contradictorios, sobre su paradero. Algunos decían que había muerto en un ataque brutal por parte de tribus esclavistas. Otros, que estaba cautivo en alguna aldea remota. Algunos incluso que se había perdido no solo físicamente, sino que su mente había sucumbido a la locura o a la soledad abrumadora de la selva. La prensa sensacionalista y el público en Europa y América se dividieron entre la preocupación genuina, la especulación morbosa y el escepticismo sobre si el gran explorador seguía con vida. La pregunta, ¿dónde está Livingstone?, se convirtió en un clamor incesante en los salones de la alta sociedad y en las tabernas de los puertos, una obsesión global. La situación llegó a un punto crítico en 1869, cuando el renombrado periódico New York Herald, buscando una primicia global y la gloria periodística, tomó una decisión audaz y sin precedentes. James Gordon Bennett Jr., el director del periódico, un visionario con olfato para las grandes historias, envió a su reportero estrella, Henry Morton Stanley, al corazón del continente africano. La misión de Stanley era única y directa,
cargada de un dramatismo casi teatral. Encontrar a Livingstone, vivo o muerto, y conseguir la exclusiva mundial. Stanley, un periodista ambicioso, tenaz y con un espíritu aventurero que rivalizaba con el de Livingstone, aceptó el reto con una determinación feroz. Su expedición de búsqueda sería tan legendaria como las del propio Livingstone, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la exploración africana, impulsada esta vez por la curiosidad insaciable de un continente que esperaba con aliento contenido noticias de su héroe desaparecido. La brújula de Stanley apuntaba hacia un misterio, un nombre que resonaba en la mente de millones: Livingstone. La expedición de Henry Morton Stanley para encontrar a Livingstone fue una odisea que duró casi 2 años, cargada de peligros inimaginables y privaciones extremas. Stanley no era un explorador al estilo de Livingstone. Era más pragmático, a veces brutal en sus métodos, pero innegablemente efectivo y con una voluntad de hierro. Lideró una gran caravana de porteadores y guías a través de selvas impenetrables, pantanos infestados de malaria y cocodrilos, y territorios inexplorados habitados por tribus que no conocían a los extranjeros y que a menudo eran recelosas. Su equipo sufrió las inclemencias del clima, las enfermedades tropicales, las deserciones de hombres agotados y desesperados, y esporádicos ataques que ponían en peligro la misión. Pero Stanley, con su férrea determinación y su obsesión por el éxito, se negó a rendirse. Su reputación como periodista implacable y explorador intrépido creció con cada kilómetro que avanzaba, impulsado por la promesa de una primicia periodística sin precedentes. Finalmente, el 10 de noviembre de 1871, después de meses de búsqueda agotadora y siguiendo rumores inciertos y a menudo contradictorios, Stanley y su expedición llegaron a Ujiji, una pequeña aldea comercial a orillas del lago Tanganika. Allí, en medio de un pequeño grupo de lugareños y porteadores árabes, Stanley vio a un hombre blanco, con una barba larga y canosa, el rostro curtido por el sol y la enfermedad, y el cuerpo consumido por años de privaciones, pero inconfundible. Acercándose con un aire de formalidad británica, en un momento que se convertiría en uno de los más icónicos de la historia de la exploración, Stanley pronunció la famosa frase: «¿Doctor Livingstone, supongo?». La respuesta de Livingstone fue un simple, pero cargado de emoción: «Sí, y me siento agradecido de que haya venido a buscarme». El encuentro fue un hito histórico, una historia que capturó la imaginación del mundo. Livingstone, aunque debilitado por las enfermedades crónicas, la desnutrición severa y las heridas antiguas, seguía vivo, aún con su mente lúcida y su espíritu obsesionado con encontrar las verdaderas fuentes del Nilo. Pasaron meses juntos, Stanley ayudando a Livingstone a recuperarse, proporcionándole medicinas y provisiones frescas, y explorando juntos parte del lago Tanganika, forjando una amistad forzada por las circunstancias y por un respeto mutuo por la tenacidad del otro. Stanley intentó persuadir a Livingstone de que regresara a la civilización, prometiéndole fama y un merecido descanso. Pero el viejo explorador se negó rotundamente, determinado a completar su misión, cueste lo que cueste. Poco después, Stanley regresó a Europa con su sensacional historia, dejando a Livingstone para continuar su búsqueda solitaria. Livingstone nunca regresaría a Europa. Murió el 1 de mayo de 1873 en Chitambo, lo que hoy es Zambia, a causa de la malaria y la disentería, aún postrado de rodillas al lado de su cama,
buscando las fuentes del Nilo. Su corazón fue enterrado bajo un árbol en el lugar de su muerte, mientras que sus leales sirvientes, Chuma y Susi, llevaron su cuerpo embalsamado en un viaje épico de 11 meses a través de miles de kilómetros de selva y sabana hasta la costa, un testimonio de devoción inquebrantable. Fue sepultado con honores en la abadía de Westminster, un héroe nacional. El legado de David Livingstone es inmenso y complejo. Sus mapas abrieron el corazón de África al mundo occidental. Sus informes sobre la brutalidad de la esclavitud movilizaron a la opinión pública internacional y su figura se convirtió en un símbolo perdurable de determinación, sacrificio y aventura. La historia de Livingstone no es solo la de un hombre que se perdió en la inmensidad de un continente salvaje, sino la de un vasto territorio que se reveló al mundo a través de los ojos de un explorador incansable, cuyo nombre sigue resonando a través de la historia, inmortalizado por una simple pregunta que encapsula toda una era de exploración. Teoría alternativa. Misterios de la selva profunda. Más allá de las enfermedades y los peligros conocidos, ¿pudo haber algo más en la inmensidad inexplorada de África Central que contribuyera a la prolongada desaparición de Livingstone y a los extraños giros de su destino? Las leyendas africanas son ricas en relatos de lugares sagrados, con energías místicas, de espíritus ancestrales que protegen la tierra de intrusos y de fenómenos que desafían la lógica occidental. Algunos teóricos han sugerido que Livingstone, con su mente abierta y su profunda conexión con las culturas locales, pudo haberse topado con algún conocimiento o lugar prohibido que lo obligó a un aislamiento autoimpuesto o que fue retenido por fuerzas o seres que trascendían la comprensión de su época. Los relatos de avistamientos de criaturas críptidas, como el Mokele Mbembe, o de anomalías temporales en zonas remotas del continente, añaden una capa de misterio a su prolongada ausencia. ¿Fue su prolongada ausencia simplemente el resultado de la enfermedad y el aislamiento? ¿O un encuentro con un aspecto más profundo, más enigmático, del corazón de África, que decidió que sus secretos no debían ser revelados todavía? El vasto silencio de la selva africana sigue susurrando posibilidades que la ciencia aún no ha podido descifrar. La travesía del Endurance, Shackleton en la Antártida. La Antártida, un vasto desierto helado, ha sido testigo de algunas de las historias más heroicas y desesperadas de la supervivencia humana, pero pocas se comparan con la odisea del HMS Endurance y su capitán, Sir Ernest Shackleton. A finales de 1914, con el Polo Sur ya conquistado, Shackleton se embarcó en una nueva ambición: ser el primero en cruzar a pie todo el continente antártico, desde el mar de Weddell hasta el mar de Ross, pasando por el polo. Era una hazaña audaz, una de las últimas grandes aventuras de la edad heroica de la exploración antártica. Su barco, el Endurance, era una maravilla de la construcción naval, diseñado específicamente con una robustez asombrosa para resistir las presiones del hielo polar, un símbolo de la ingeniería de la época. La expedición, compuesta por 28 hombres, partió con gran entusiasmo y la promesa de una gloria sin precedentes. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y la Antártida una voluntad propia implacable. Poco después de adentrarse en el mar de Weddell, el Endurance se encontró con un campo de hielo inusualmente denso y vasto. El progreso se hizo agónicamente lento, la nave abriéndose paso a duras penas entre témpanos gigantes. Finalmente, el barco quedó atrapado,
inmovilizado por el hielo, que se solidificaba a su alrededor con una fuerza imparable, convirtiéndolo en una prisión flotante a la deriva. Día tras día, semana tras semana, los hombres observaban, impotentes, cómo el hielo, con una presión implacable, apretaba los flancos del robusto Endurance. La nave, diseñada para resistir las peores embestidas, comenzó a gemir, a crujir y a deformarse bajo la tremenda fuerza de la banquisa, como si fuera un cascarón de nuez. A medida que el implacable invierno antártico avanzaba, la situación se volvió desesperada. La temperatura cayó en picado, alcanzando niveles mortales, y la luz del sol se desvaneció casi por completo, sumiendo a la tripulación en una oscuridad perpetua y un frío que calaba hasta los huesos. El Endurance, ahora completamente inmovilizado y a la deriva, se convirtió en su hogar temporal, una fortaleza flotante, llevada a la merced de las corrientes traicioneras del mar de Weddell. El 24 de octubre de 1915, después de 10 meses atrapado en el gélido abrazo del hielo, la naturaleza finalmente ganó la batalla. Los crujidos se convirtieron en estruendos ensordecedores que resonaban en la inmensidad silenciosa. El casco del Endurance, con sus maderas reventando, se partió irrevocablemente. El barco, que había sido su refugio, su esperanza y su hogar, comenzó a hundirse lentamente en las aguas gélidas, convirtiéndose en un barco fantasma que desaparecía bajo la banquisa, un testimonio mudo de la fuerza indomable del polo. La tripulación, que había abandonado la nave antes de su destrucción final, se encontró varada en un vasto e inhóspito desierto blanco, a miles de kilómetros de la civilización. Sin barco, sin forma de comunicarse con el mundo exterior y con recursos limitados, su situación era crítica, una prueba definitiva de su voluntad de vivir. Shackleton, con un liderazgo que rayaba en lo legendario, les dijo con una calma asombrosa: «Ahora solo queda la lucha por la vida». La supervivencia se convirtió en el único objetivo, y la Antártida, su implacable y majestuoso adversario. Así comenzó una de las sagas de supervivencia más extraordinarias de la historia humana, una verdadera odisea de resistencia contra los elementos más extremos e implacables de la naturaleza. Con el Endurance hundido, Shackleton y sus 27 hombres se encontraron a la deriva en témpanos de hielo flotantes, a la merced de las corrientes oceánicas y del caprichoso clima antártico. Su única posesión valiosa eran 3 pequeños botes salvavidas, unas cuantas provisiones y una inquebrantable determinación de hierro. Su primer objetivo fue llegar a Isla Paulet, a cientos de kilómetros de distancia, pero el hielo y las corrientes los llevaron implacablemente en dirección opuesta. Después de meses de deriva incierta y un agotador viaje en trineo a través de un hielo inestable y lleno de grietas mortales, finalmente llegaron a Isla Elefante, un pequeño y rocoso islote desolado, la primera tierra firme que pisaban en 497 días de congelación y deriva. Pero Isla Elefante no era un lugar para sobrevivir a largo plazo. Estaba deshabitada, expuesta sin piedad a los elementos y sin posibilidades realistas de rescate. La única esperanza era que Shackleton y un pequeño equipo de los hombres más fuertes y leales lograran llegar a la estación ballenera de Georgia del Sur, a unos 1.300 kilómetros de distancia, a través del océano Antártico, en uno de los pequeños botes salvavidas. Fue una de las travesías en bote más audaces y desesperadas de la historia. Shackleton, junto con 5 de sus hombres, Worsley, Crean, McNeish, Vincent y McCarthy,
se embarcó en el James Caird, un bote de apenas 6,9 metros, enfrentándose a tormentas feroces, olas gigantescas que amenazaban con tragarlos y un frío mortal que los llevaba al límite de la hipotermia, en una lucha desesperada contra el tiempo y los elementos. Después de 17 días de agonía y navegación experta en una de las aguas más traicioneras del planeta, milagrosamente, el James Caird llegó a la costa de Georgia del Sur. Pero su odisea aún no había terminado. El equipo aterrizó en el lado equivocado de la isla, lejos de la estación ballenera. Exhaustos, desnutridos y con los pies gravemente congelados, Shackleton, Tom Crean y Frank Worsley emprendieron una caminata épica de 36 horas a través de montañas heladas y glaciares inexplorados, sin mapas, sin equipo de montaña y al límite de sus fuerzas. Finalmente, el 20 de mayo de 1916, llegaron a la estación ballenera de Stromness, causando asombro y admiración entre los pocos habitantes. Shackleton no perdió tiempo. Organizó rápidamente varias expediciones de rescate para sus hombres, que habían quedado varados en Isla Elefante, enfrentándose a nuevos desafíos con el hielo circundante. Tras 4 intentos fallidos debido al hielo impenetrable, el 30 de agosto de 1916, a bordo del remolcador chileno Yelcho, Shackleton finalmente rescató a los 22 hombres restantes de Isla Elefante. Sorprendentemente, y a pesar de 2 años de condiciones extremas, un barco aplastado por el hielo y una travesía imposible, ni un solo hombre se perdió en la travesía del Endurance. Fue una proeza de liderazgo y supervivencia sin precedentes. La historia de Shackleton es un testimonio del liderazgo. Varios miembros de la expedición, incluido el propio Shackleton, reportaron una sensación abrumadora de una cuarta presencia o un compañero invisible que los acompañaba durante los momentos más críticos de su caminata a través de Georgia del Sur. Describieron una sensación palpable de alguien más con ellos. El blanco desierto antártico, con sus vastas extensiones inexploradas y sus auroras boreales danzantes, es un lugar propicio para que la mente humana perciba lo inexplicable. El misterio de esa cuarta presencia sigue siendo un susurro inquietante en la epopeya de la supervivencia de Shackleton, invitándonos a preguntarnos si hubo una ayuda invisible en su milagrosa odisea. La expedición de Lewis y Clark, descubriendo el oeste americano. A principios del siglo XIX, Estados Unidos era una nación joven y ambiciosa, con un vasto territorio al oeste, que era poco más que un punto de interrogación en los mapas. Más allá del río Mississippi, se extendían miles de kilómetros de tierras inexploradas, habitadas por tribus nativas y llenas de misterios. La recién adquirida compra de Luisiana en 1803, un acuerdo masivo con Francia que duplicó el tamaño del país, abrió un horizonte de posibilidades ilimitadas, pero también de incertidumbre. ¿Qué secretos guardaba esta inmensa extensión? ¿Qué recursos? ¿Qué peligros? ¿Qué pueblos? El presidente Thomas Jefferson, un visionario y un hombre de insaciable curiosidad científica, tenía un sueño audaz: encontrar una ruta navegable hacia el Océano Pacífico, un mítico paso del noroeste por tierra, que no solo facilitaría el comercio y el transporte, sino que también afianzaría la presencia estadounidense en un continente aún salvaje y desconocido para la mayoría de los colonos europeos. Para esta misión de proporciones épicas, Jefferson eligió a 2 jóvenes pero experimentados capitanes: Meriwether Lewis, su propio secretario personal, un brillante naturalista
estratega militar y hábil cazador, y William Clark, un cartógrafo talentoso, un navegante nato y un hábil negociador con las tribus nativas, gracias a sus años de experiencia en la frontera. Juntos formaron el Cuerpo de Descubrimiento, un grupo de unos 40 hombres, cuidadosamente seleccionados por sus habilidades de supervivencia, caza, navegación fluvial y su capacidad para soportar las privaciones más duras. La expedición estaba meticulosamente planificada, con el objetivo primordial de cartografiar el territorio inexplorado, documentar su asombrosa flora y fauna y establecer relaciones pacíficas con los numerosos pueblos indígenas que habitaban esas tierras. El 14 de mayo de 1804, la expedición de Lewis y Clark zarpó desde un pequeño campamento cerca de San Luis, Missouri, en un gran keelboat y 2 pequeñas piraguas cargados con provisiones, herramientas y regalos para las tribus. Remontaron el vasto y caprichoso río Missouri, apodado el Gran Lodoso, por sus aguas turbias y sus formidables corrientes. Cada día era un desafío extenuante: luchar contra las fuertes corrientes, esquivar los bancos de arena cambiantes que podían encallar sus embarcaciones y explorar las ramificaciones engañosas del río. La vida a bordo era dura: cazar para subsistir, acampar en tierras desconocidas y mantenerse alerta ante posibles encuentros, tanto amigables como hostiles, con tribus desconocidas. Los paisajes eran imponentes y vírgenes, un testimonio de la inmensidad de un continente aún por domesticar, una belleza salvaje que nunca antes había sido vista por ojos occidentales. El invierno de 1804 a 1805 los encontró construyendo un fuerte en lo que hoy es Dakota del Norte, cerca de una aldea de los Mandan, una de las tribus más influyentes de la región. Fue allí donde su expedición se encontró con una figura que resultaría crucial para el éxito de su misión y que se convertiría en una de las heroínas más grandes de la historia de la exploración americana: Sacagawea, una joven mujer Shoshone que había sido capturada por otra tribu cuando era niña y luego casada con Toussaint Charbonneau, un trampero francés que se unió a la expedición como intérprete. Sacagawea, embarazada y con un bebé pequeño a su cargo, Jean-Baptiste, al que cariñosamente llamaban Pomp, se unió al grupo no solo como una intérprete esencial para comunicarse con las tribus nativas que encontrarían en su camino, sino también como una guía invaluable, cuyo conocimiento del terreno y de las costumbres indígenas abriría puertas. Su presencia, la de una mujer indígena con un bebé, se convirtió en un símbolo de paz para las tribus, un signo de que la expedición no era una partida de guerra, facilitando el paso a través de tierras desconocidas y a menudo peligrosas. La expedición de Lewis y Clark continuó su arduo viaje hacia el oeste, enfrentándose a un obstáculo formidable que parecía insuperable: las imponentes montañas rocosas, una barrera de picos nevados y pasos traicioneros. Sin la guía y el conocimiento de Sacagawea, que conocía los caminos de su pueblo Shoshone en esas montañas, la travesía habría sido prácticamente imposible. Escalaron pasos helados, sufrieron de hambre severa y agotamiento extremo, sus cuerpos al límite de la resistencia humana, pero su determinación nunca flaqueó. Su recompensa llegó finalmente cuando, tras meses de esfuerzo sobrehumano, encontraron las cabeceras del río Columbia, un río que, según los nativos, los llevaría directamente hacia su objetivo final: el vasto y misterioso Océano Pacífico. El 15 de noviembre de 1805,
después de más de 1 año y medio de viaje incesante y lleno de peligros, Lewis escribió en su diario la frase que todos anhelaban oír, un eco de triunfo en la soledad del continente. Océano a la vista, oh la alegría de mis compañeros. Días después, el equipo alcanzó la costa del Pacífico, un hito que coronaba su épico viaje. Construyeron Fort Clatsop para pasar el duro invierno, preparándose para el regreso. Habían logrado su objetivo. Habían cruzado el continente desde el Atlántico hasta el Pacífico, a través de un territorio inmenso, desconocido y a menudo hostil. Durante su viaje de ida y vuelta, que duró 2 años, 4 meses y 10 días, la expedición cartografió extensas áreas que antes solo existían en la imaginación. Documentó cientos de nuevas especies de flora y fauna que ampliaron enormemente el conocimiento científico y estableció contactos con docenas de tribus nativas americanas, registrando sus idiomas y costumbres. El viaje de regreso fue casi tan desafiante como la ida, lleno de nuevas privaciones y peligros, pero Lewis y Clark llegaron finalmente a San Luis el 23 de septiembre de 1806, recibidos como héroes nacionales. Su expedición no solo expandió el conocimiento geográfico de Estados Unidos de una manera sin precedentes, sino que también tuvo un impacto inmenso en la futura expansión hacia el oeste, abriendo el camino para futuros colonos, comerciantes y buscadores de fortuna, transformando un continente en una nación. La expedición de Lewis y Clark es una historia épica de perseverancia, descubrimiento y el indomable espíritu pionero. Demostró la capacidad de la joven nación para aventurarse más allá de sus fronteras conocidas y forjar su propio destino. Sus diarios, meticulosamente escritos, llenos de observaciones científicas, descripciones detalladas de encuentros culturales, dibujos de animales desconocidos y el relato de desafíos diarios, son un testimonio invaluable de una aventura que cambió para siempre el mapa y el futuro de un continente. Su viaje, un relato de coraje, curiosidad y la capacidad humana para superar lo imposible, nos recuerda la inmensidad de un mundo que un día fue desconocido y la valentía de aquellos que se atrevieron a explorarlo, dejando un legado que sigue inspirando. Teoría alternativa: el lado oculto de la naturaleza salvaje. Aunque la expedición de Lewis y Clark es celebrada por sus descubrimientos científicos, el vasto e inexplorado oeste americano, de principios del siglo XIX, estaba lleno de sus propios misterios, muy alejados de la civilización. Más allá de los peligros conocidos como osos grizzly o tribus hostiles, pudieron Lewis y Clark, o los miembros de su equipo, haber encontrado fenómenos que desafiaban la comprensión de la época. Las leyendas de las tribus nativas americanas hablan de criaturas críptidas desconocidas para la ciencia, como el Bigfoot o seres elementales de la tierra, de lugares de poder espiritual con energías inusuales y de luces inexplicables en el cielo nocturno, relatos que a menudo se descartaban como supersticiones. Algunos teóricos modernos especulan que, en un territorio tan virgen, la expedición pudo haber sido testigo de fenómenos geomagnéticos o incluso avistamientos ovni que no supieron cómo interpretar y que, por su naturaleza inexplicable, fueron omitidos o racionalizados en sus diarios oficiales para no desacreditar la misión. ¿Pudo el paso del noroeste haber revelado no solo nuevas tierras, sino también una faceta más enigmática y oculta de la naturaleza salvaje de América, un misterio que la ciencia convencional aún no está preparada para aceptar? Y así, exploradores de la noche,
y soñadores de lo inexplicable, concluimos este capítulo de nuestra expedición Enigma. Hemos viajado a través de selvas indomables con la sombra de Fawcett, sentido el frío mordaz del polo con la épica contienda de Amundsen y Scott. Nos hemos adentrado en el corazón inexplorado de África tras los pasos de Livingstone. Hemos sobrevivido a la furia helada de la Antártida con la inquebrantable odisea de Shackleton. Y hemos cruzado un continente virgen con la pionera expedición de Lewis y Clark. Cada uno de estos viajes, un susurro del pasado que nos recuerda lo vasto e inexplorado que sigue siendo nuestro mundo, lleno de huecos y capítulos olvidados que esperan ser redescubiertos. Son historias que desafían la lógica, que nos invitan a cuestionar lo que creemos saber y que nos demuestran que la realidad es a menudo más extraña y maravillosa que la ficción. Si esta aventura te ha cautivado, si sientes la llamada de lo desconocido, el zumbido del misterio en tu interior y la emoción de los enigmas sin resolver, te invito a unirte a nuestra tripulación. Tu participación es vital para que estas expediciones continúen. Es muy sencillo. Primero, si este viaje ha encendido una chispa en tu curiosidad, dale un me gusta a este vídeo. Con un simple clic, nos ayudas enormemente a seguir descubriendo, investigando y compartiendo estos enigmas con una comunidad cada vez más grande de mentes curiosas. Tu me gusta es el viento en nuestras velas. Segundo, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Expedición Enigma. Es completamente gratis y te convierte oficialmente en parte de nuestra creciente comunidad de exploradores. Aquí la curiosidad no tiene límites y cada nuevo suscriptor nos impulsa a buscar más allá del horizonte conocido. Y tercero, y no menos importante, activa la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cuando zarpemos hacia un nuevo misterio, asegurándote de no perderte ni una sola de nuestras futuras expediciones. Desde artefactos imposibles hasta fenómenos naturales inexplicables y civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro, siempre hay un nuevo enigma esperando ser desenterrado. Porque en Expedición Enigma, el pasado tiene aún muchísimos secretos por revelar. Secretos que la ciencia lucha por comprender y que la imaginación ansía explorar. Y la próxima Expedición Enigma podría cambiarlo todo, quizás incluso la forma en que entendemos nuestro propio lugar en la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje por la noche. Que las historias de estos exploradores valientes y sus enigmas te guíen hacia un sueño profundo y reparador, poblado por visiones de mundos por descubrir. Hasta la próxima aventura en Expedición Enigma.